Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de promoción Aprendo en Casa. El día de hoy desarrollaremos las fichas de aprendizaje de comunicación para los chicos de tercer año de secundaria, en este caso la ficha número 4. Si te gustaría que siga subiendo más contenido, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y si te gustaría estar más en contacto, te invito a seguirme en Instagram. Me podrás encontrar como MilenkaSC30 o como Milenka SC en mi cuenta personal. Te dejaré ambos links en la descripción del video. Ahora sin más, comencemos. Ficha 4. Escribimos un texto argumentativo para promover nuestra participación protagónica como adolescentes. De la página 74 a la 93. Ficha 4. Escribimos un texto argumentativo para promover nuestra participación protagónica como adolescentes. El propósito de aprendizaje es analizar textos complementarios y reflexionar sobre la participación activa de los adolescentes para emitir opiniones usando un lenguaje apropiado, coherente, utilizando argumentos y estrategias que fomenten plantear su protagonismo en los diferentes contextos en los que se desenvuelven. Tenemos la citación significativa, en la cual nos pregunta: ¿por qué es importante para nosotros como adolescentes conmemorar el Bicentenario del Perú? ¿Y cómo debe ser la participación protagónica de los adolescentes para aportar a la construcción de un país mejor? Para lograr esto, te proponemos elaborar un podcast o video corto como un TikTok para difundir opiniones, historias y propuestas de adolescentes y jóvenes de institución educativa o localidad. Deberás emplear argumentos y plantear estrategias para contribuir en la construcción de un país mejor. Leemos para reflexionar sobre nuestra participación protagónica como adolescentes. Lee los siguientes textos con mucha atención. Resalta aspectos sobre la participación protagónica de los adolescentes. Texto 1. Responde desde tu experiencia. Contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas. Te invito a que leas el texto para tener una mejor comprensión del tema, ya que aquí vamos a desarrollar las preguntas después de haber analizado el texto requerido. ¿De qué tratará el texto? ¿Por qué lo crees así? El texto trata sobre la importancia de promover una mayor participación en los adolescentes en la sociedad. Esto lo creo porque el título, por una mayor participación adolescente, sugiere que el enfoque estará en cómo los adolescentes pueden tener un rol más activo en diferentes aspectos sociales, como la educación, la salud y la política. ¿Por qué crees que el autor del texto menciona en el título por una mayor participación adolescente? El autor menciona este título porque busca destacar la necesidad de que los adolescentes sean escuchados y tomen un papel protagónico en las decisiones y acciones que afecten sus vidas. El autor quiere subrayar que su participación es clave para el desarrollo social y económico del país. ¿Qué tipo de participación de los adolescentes crees que se analizará en este texto? El texto analizará la participación activa de los adolescentes en temas importantes como la educación, la salud y la política, promoviendo la voz crítica y prospectiva de los jóvenes. También resalta la importancia de que los adolescentes se organicen y propongan soluciones a los problemas que los afectan, como lo demuestra el ejemplo del programa Corresponsales Escolares. A partir del texto leído responde las siguientes preguntas. UNICEF ha sido parte de la participación adolescente en tiempos de crisis sanitaria. Según el texto, ¿de qué manera se ha evidenciado esta participación? Pues UNICEF ha apoyado la participación de adolescentes a través de varias estrategias, como el uso de redes sociales, radios y otras estrategias comunitarias. 2. Considera que los proyectos periodísticos como los corresponsales escolares de El Comercio constituyen espacios de participación protagónica de los adolescentes. ¿Y por qué? Tenemos los espacios de participación como el hogar, la institución educativa, el barrio, la comunidad. ¿Y por qué? Por ejemplo, tenemos aquí al hogar. En el hogar los adolescentes pueden expresarse y participar en la toma de decisiones, aunque no siempre son escuchados de manera plena, mientras que en el barrio y la comunidad no, ya que en muchos casos la participación de los adolescentes en la comunidad no es valorada o fomentada por los adultos. Los jóvenes no siempre son tomados en cuenta en decisiones importantes. 3. Ana de Mesa señala lo siguiente.
Lamentablemente, todo indica que los adolescentes no siempre encuentran adultos dispuestos a escucharlos. En ese sentido, según el Índice de Bienestar Adolescente de UNICEF, el Perú urbano lleva una gran ventaja frente al rural. En una escala de 0, que es la base, y 1, la meta de participación adolescente en el área rural está en 0 y en el área urbana es un 0,8. A partir de esta información responde en tu cuaderno. ¿Te has sentido escuchado por las personas adultas de tu familia, institución educativa o comunidad? Comenta sus respuestas añadiendo ejemplos de sus vivencias personales. ¿Y cómo promoverías mayor participación adolescente en tu comunidad? Por ejemplo, crearía espacios de diálogo abiertos donde los adolescentes puedan expresar sus ideas y preocupaciones. Promovería talleres y proyectos comunitarios liderados por jóvenes donde puedan trabajar en conjunto con los adultos para resolver problemas locales. 4. Revisa las respuestas que diste antes de leer el texto. ¿Qué coincidencias y diferencias encuentras entre lo que respondiste antes de leer y lo que leíste? Compártelos oralmente con tus compañeros. Por ejemplo, en las coincidencias, tal vez haya pensado que los adolescentes deberían tener más voz en la sociedad, que es necesario fomentar la participación, mientras que las diferencias no había considerado cuán grandes son las diferencias entre la participación en zonas rurales y urbanas, y no me había dado cuenta de cuán importante es tener adultos que nos escuchen realmente en diferentes espacios. Ahora tenemos el texto 2. Responde desde tu experiencia. Contesta a tu cuaderno las siguientes preguntas. Una vez más, te sugiero que leas el texto número 2 para poder pasar a responder las preguntas y tengas una mejor comprensión del tema. Comenzamos. Desde tu rol adolescente, ¿qué significa para ti generación del Bicentenario? Para mí la generación del Bicentenario es un grupo de jóvenes que ha crecido en un contexto especial, marcado por grandes cambios sociales, políticos y tecnológicos, mientras el Perú se acerca a los 200 años de su independencia. Es una gran oportunidad para renovar los valores y principios que nos guiarán como país. ¿Y sabes qué es una encuesta? ¿Cuál es su finalidad? ¿Conoces cuáles son las características de un artículo de opinión? ¿Y qué te gustaría conocer de la generación del Bicentenario? Sí sabemos que es una encuesta, ya que es una herramienta utilizada para recopilar opiniones o información de un grupo de personas sobre un tema en particular. ¿Y cuáles son las características de un artículo de opinión? Un artículo de opinión tiene algunas características clave como la subjetividad, argumentación y suele tener una introducción que plantea el tema principal, el desarrollo donde se argumenta y finalmente la conclusión que refuerza la idea principal. Y sobre qué es lo que me gustaría de conocer de la generación Bicentenario son sobre sus experiencias y los desafíos que enfrentan la generación Bicentenario, especialmente en temas de participación política, activismo social y cómo están contribuyendo a resolver problemas como la corrupción, la discriminación y la violencia de género. Reflexionamos sobre lo leído. El texto Generación del Bicentenario, ¿cómo son los jóvenes peruanos y qué aspectos impactan en su conducta?, fue publicado el 18 de noviembre del 2020, como parte de la estrategia del Ministerio de Cultura para sensibilizar sobre las características de los jóvenes del Bicentenario. ¿Cuál es el propósito de este texto? Pues es informar y reflexionar sobre las características de la generación Bicentenario, destacando sus valores, percepciones y retos que enfrentan. Además, busca sensibilizar sobre la importancia de esta generación en la construcción de un mejor país, especialmente en un contexto de corrupción y discriminación. ¿Para qué se incluyeron los gráficos y las barras del texto? Pues se incluyeron para visualizar y respaldar con datos las percepciones y actitudes de los jóvenes peruanos en relación con temas importantes como la discriminación, la corrupción, los problemas del país y los valores que consideran esenciales. Ahora, número 7. Respondemos en los recuadros las siguientes preguntas. ¿Qué puedes decir de la generación del Bicentenario? ¿En qué coinciden estas ideas con tu respuesta inicial? La generación Bicentenario es un grupo de jóvenes que perciben vivir en un contexto de corrupción, pero valoran la libertad, la sociabilidad y el amor por la familia. ¿Y cuál es el mayor problema para los jóvenes de este país? El principal problema es la corrupción según las encuestas con un 58%. ¿Y qué acciones propones para que los jóvenes del Bicentenario sean partícipes del progreso? Por ejemplo, fomentar la participación política, promover voluntariados, promover el activismo social, realizar campañas de valores y ética, e impulsar el emprendimiento, etc. Ya que unos jóvenes que están dispuestos a participar en este tipo de actividades están dispuestos también a cambiar y mejorar el país en algunos aspectos. Ahora, relaciona los textos leídos. Luego de revisar y analizar los textos leídos, reflexiona y responde las siguientes preguntas. ¿Cuál de los textos generó mayor impacto en ti y por qué?
El texto que generó mayor impacto fue Por una mayor participación adolescente, porque resalta cómo los adolescentes pueden ser actores en el desarrollo social y económico del país. Además, me impresionó la brecha de participación entre las zonas rurales y urbanas, lo que refleja una gran desigualdad en oportunidades de expresión. ¿Y por qué es importante la participación protagónica de los adolescentes? Pues porque ellos representan un sector significativo en la población y tienen un impacto directo en el presente y futuro del país. Al incluir sus voces en la toma de decisiones se fomenta una ciudadanía más crítica, activa y razonable. Antes de responder en el cuadro, realiza las siguientes acciones. Revisa cada texto, subraya la idea más importante de cada párrafo y escribe en el recuadro las ideas más importantes del texto leído. Ahora responde. ¿Por qué es importante la participación protagónica de los adolescentes y jóvenes en el Perú? Sustenta tus argumentos con las ideas claves y tus propias opiniones. Tenemos este cuadro donde nos menciona el texto 1, por una mayor participación adolescente, y el texto 2, generación bicentenario. Cómo son los jóvenes peruanos y qué aspectos impactan en su conducta. Y la pregunta para ambos, ¿por qué es importante la participación protagónica de los adolescentes y jóvenes en el Perú? 11. ¿Cuál es el propósito del autor al resaltarla en negritas el texto en el siguiente párrafo? Sustenta tu respuesta en tu cuaderno. Tenemos que la frase resaltada en negrita es: deberíamos trabajar juntos por un futuro mejor, y un 75% opina que debemos respetarnos todos por igual. El propósito al resaltar en negrita ciertas partes del párrafo es enfatizar la importancia de esos datos y destacar las cifras que revelan las actitudes y valores de la población peruana. Las palabras en negrita contrastan entre la falta de confianza y el deseo de recuperarla, el reconocimiento de la necesidad de colaboración y respeto mutuo, y la percepción en la que la incapacidad de dialogar es un problema crítico para el progreso del país. Ahora, escribimos un texto argumentativo para difundir nuestras opiniones y propuestas sobre la participación de los adolescentes. Luego responde la siguiente pregunta: ¿cómo debe ser la participación protagónica de los adolescentes para aportar en la construcción de un mejor país? La participación protagónica de los adolescentes en la construcción de un mejor país debe ser activa, inclusiva y enfocada en la toma de decisiones. Esto significa que los adolescentes no solo deben ser espectadores, sino también actores claves en el proceso social y político. Recuerda considerar los siguientes aspectos antes de elaborar tu texto argumentativo. ¿Cuál es el propósito de tu texto argumentativo y cuáles son los requisitos para escribir un texto argumentativo? Ahora sí, estamos listos para escribir nuestro texto argumentativo. Planificamos. A partir de la siguiente pregunta, escribe las ideas de los textos leídos y revisa otras fuentes confiables relacionadas al tema leído. Tenemos aquí las ideas principales de los textos 1 y 2 y cómo debe ser la participación protagónica de los adolescentes para aportar en la construcción de un mejor país. En las fuentes confiables tenemos cómo debe ser la participación protagónica de los adolescentes para aportar en la construcción de un mejor país. Ideas de otros textos leídos o consultados. Y tenemos la fuente, que son los textos 1, 2 y el texto número 3, donde nosotros hemos investigado en el artículo académico sobre participación juvenil. Ideas de otros textos leídos o consultados. Ahora planifica tu texto argumentativo con la propuesta del siguiente esquema. Puedes escribirlo en tu cuaderno. Tenemos la estructura y la planificación del texto argumentativo. En la introducción, es un contexto en el que los problemas sociales y políticos impactan a todas las generaciones. Para construir un país más justo y equitativo es esencial la participación en las tomas de decisiones sociales y políticas por parte de los adolescentes, otorgándoles el protagonismo necesario en espacios de participación activa. Tenemos la tesis. La participación protagónica de los adolescentes es clave para la construcción de un país mejor, ya que su energía, creatividad y sensibilidad hacia temas cruciales como la justicia social y la lucha contra la corrupción pueden impulsar transformaciones positivas. Argumento 1. En primer lugar, tenemos que los adolescentes han demostrado su capacidad para influir positivamente en comunidades. El argumento 2 tenemos de cómo los adolescentes de la generación de Bicentenario representan una nueva ola de ciudadanía activa, motivada por el deseo de acabar con problemas sociales como la corrupción y la discriminación.
Y la conclusión, que la participación protagónica de los adolescentes no solo debe ser alentada, sino también debe ser una prioridad en el camino hacia un país mejor. Al incluir sus voces en la toma de decisiones y promover su involucramiento, estamos construyendo una sociedad más democrática, inclusiva y empática. Ahora pasamos a textualizar nuestro texto argumentativo. Recuerda incluir un título sugerente a tus argumentos. Y ahora sí pasamos a revisar nuestro texto argumentativo. Redacción del texto argumentativo. Aquí tenemos la introducción, la tesis y finalmente la conclusión. Difundimos nuestros argumentos sobre la construcción de un mejor país en un podcast o video corto. En una forma individual o grupal, elabora un podcast o video corto en el que difundas tus opiniones, historias y propuestas de adolescentes jóvenes de tu localidad o comunidad sobre cómo contribuir en la construcción de un mejor país. Este podcast puede ser un TikTok o puedes elaborarlo a través de un video corto, ya que se va a difundir a través de las redes sociales, con el apoyo de tu docente de comunicación. Vamos a pasar al desarrollo de las actividades, por ejemplo, planificar el guión técnico del podcast o video corto. ¿Qué es lo que nosotros queremos comunicar? En este caso es difundir nuestras opiniones sobre la participación protagónica de los adolescentes en la construcción de un mejor país. ¿A quién o quiénes nos dirigiremos? El mensaje está dirigido principalmente hacia otros adolescentes, jóvenes o adultos de nuestra comunidad, así como docentes y líderes sociales que tienen la capacidad de apoyar y fomentar la participación juvenil. ¿Qué recursos tecnológicos necesitaremos? Por ejemplo, un teléfono móvil, un micrófono, un software de edición y video, ya puede ser CapCut, etc., ya que estos recursos pueden conseguirse fácilmente porque tenemos acceso desde casa. ¿En qué lugar grabaremos el podcast o video corto? Podemos grabar en una habitación silenciosa o en un espacio al aire libre, donde el ruido de fondo sea un mínimo. También podemos buscar lugar que tenga buena iluminación y que sea visualmente agradable en el video. Por ejemplo, tenemos aquí el video corto en TikTok. ¿Y con qué aplicación grabaremos y editaremos el video corto? En el caso de un podcast podríamos usar Audacity o GarageBand, y para el video corto, en este caso de TikTok, podríamos utilizar CapCut, iMovie o directamente la aplicación de TikTok. ¿Qué características o aspectos debemos considerar en el guión técnico para el podcast o video corto? En este caso debemos considerar la claridad del mensaje, la duración, la interacción, el uso de citas y ejemplos y el llamado a la acción. ¿En qué momento y lugar ensayaremos? Podemos ensayar en el mismo lugar donde grabaremos, para acostumbrarnos al espacio y asegurar que todo esté listo para la grabación. O también el ensayo podría ser un día antes, ajustando detalles de dicción, expresión y movimiento. Primera versión del guión técnico del podcast o video corto. Si queremos grabar un podcast o video corto, será clave contar con un guión técnico, el cual primero debemos escribir. Por ello, a continuación te ofrecemos los siguientes formatos que te pueden orientar en tu proceso de escritura. Por ejemplo, tenemos aquí Voces Jóvenes Construyendo un Mejor País. El podcaster, que es la persona que habla en el programa, podemos poner el nombre. El propósito, que es dar a conocer la importancia de la participación protagónica de los adolescentes. En este caso serían unos 25 minutos, ya que vamos a grabar el podcast. Y las secuencias serían la locución. En este caso es un ejemplo que yo misma he elaborado, pero podrían cambiarlo por su nombre, grado, sección, etc. Pero pueden usar esto como una guía para poder elaborar su propio guión técnico para el podcast. Aquí tenemos lo que es la introducción. En este caso sería: hola a todos, soy estudiante de tal colegio y hoy quiero hablarles sobre un tema crucial: la participación de los adolescentes en la construcción de un mejor país. En este podcast compartiré mi opinión sobre este tema y algunas historias de adolescentes, ya que están marcando la diferencia. Así que quédense con nosotros. De ahí pasaríamos al desarrollo, donde podríamos poner y presentar las opiniones sobre la participación protagónica de los adolescentes y asimismo también exponer casos, entrevistas a especialistas sobre el tema que sustenten la opinión actual. Y finalmente terminaríamos con el cierre, que es mencionar las conclusiones e ideas más importantes y realizar el llamado a la acción por parte de la audiencia. Por ejemplo, este es el guión técnico del podcast. Tenemos la duración, el título del podcast, el podcaster, que es la persona en este caso que va a hablar, y el propósito. En este caso vamos a iniciar con una introducción de 3 minutos con una pequeña música ligera al inicio. Vamos a iniciar este ejemplo. Hola a todos, soy
estudiante de tercer año de secundaria. Hoy quiero hablarles sobre un tema crucial: la participación de los adolescentes en la construcción de un mejor país. En este podcast compartiré mi opinión sobre este tema y algunas historias de adolescentes que ya están marcando la diferencia, así que quédense con nosotros. La participación juvenil es clave para crear un país más justo y equitativo. Los adolescentes, con nuestra energía y creatividad, tenemos la capacidad de transformar la sociedad. Como menciona el texto, por una mayor participación adolescente, necesitamos más espacios donde nuestras voces sean escuchadas. Durante la pandemia, vimos cómo los jóvenes lideraron acciones solidarias, lo que demuestra que cuando uno se nos da la oportunidad, podemos generar un impacto positivo. En este caso vamos a presentar el caso de tal persona, que podría ser un amigo, para poder iniciar. También quiero mencionar a la llamada de generación del Bicentenario. Esta generación de jóvenes rechaza la corrupción y busca un país sin discriminación. Según el texto que leímos sobre esta generación, los adolescentes desconfían de las instituciones, pero están dispuestos a participar si ven un compromiso real. Esto significa que tenemos el potencial para acabar con la corrupción y promover una sociedad más inclusiva, si nos brindan las oportunidades necesarias. Por ejemplo, en mi comunidad he visto muchos jóvenes involucrarse en proyectos sociales, pero aún necesitamos más espacios donde voces realmente sean escuchadas, en la toma de decisiones principalmente. Y esto me lleva a mi propuesta. Es necesario crear más plataformas donde los jóvenes expresemos nuestras ideas, ser parte de la decisión importante y aportar soluciones a problemas que nos afectan directamente. Por ejemplo, este podcast, que está principalmente dedicado a escuchar la voz de los jóvenes en temas políticos y sociales, y sean capaces de expresarse sin ningún tipo de miedo, pero obviamente usando ese lenguaje cordial que nos representa, ya que estamos dispuestos a cambiar los problemas para mejorar el país. Y bueno, para concluir, quiero invitarlos a todos, especialmente a los adolescentes que me estén escuchando, a ser parte del cambio. No esperemos que los adultos resuelvan todo por nosotros. Nosotros también tenemos el poder de construir un país mejor. Así que levántate, levantemos nuestras voces y hagamos la diferencia. Muchas gracias por escuchar y espero que estas ideas y este podcast te sirva de inspiración para tomar acción. Nos vemos en el próximo capítulo de Voces Jóvenes en el Perú. Ese sería un ejemplo del podcast que podríamos elaborar y de esa manera podríamos llegar a compartirlo en plataformas como Spotify, YouTube Music, etcétera. Y de esa manera poder llegar a más jóvenes que estén dispuestos a participar en la toma de decisiones. También podríamos presentarlo en nuestra institución educativa durante los tiempos de break time. Podríamos abrir este espacio de involucrar a jóvenes sobre su opinión con respecto a las situaciones que están pasando en el país o incluso en la radio local. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para que YouTube te siga recomendando más videos sobre sobre las próximas fichas que voy a subir de los diferentes grados. Así que nos vemos en un próximo video. Bye.